Muchas gracias por las palabras de presentación y muchas gracias también a Juan Carlos Carasale y a la Asociación Lumen Artis por haber organizado este hermoso acto de conmemoración del centenario del nacimiento de Monseñor Ruta. Lo que yo voy a hacer es una breve reflexión conmemorativa bajo el título Monseñor Ruta y la más alta música. Me pareció que en este ámbito podíamos hacer un ensayo de meditación visualizando la obra del Padre Ruta desde el concepto de música. Voy a hacer una aclaración preliminar. Cuando uno hace la memoria, el recordatorio de un cristiano, y máxime si ese cristiano, como el Padre Ruta, es un sacerdote y un teólogo, a mí me parece que si uno se centrase en la persona cristiana conmemorada, sin más, traicionaría a esa persona de alguna manera. Porque si uno rememora una vida que ha estado centrada en Cristo el Señor, parece más razonable que ese memorial también esté centrado en Él. Entonces yo quiero hacer una reflexión sobre la obra del Padre Ruta y sobre su condición de teólogo, insisto, partiendo del tema de la música. El Padre Ruta fue nieto e hijo de músicos. Su abuelo fue músico, el primer director de la banda de la policía de la provincia de Buenos Aires. Su padre también fue músico. Formó la banda de pífanos, también de la banda de policía de la provincia de Buenos Aires. Y uno podría preguntarse, bueno, el Padre Ruta fue músico. Claro, músico en el sentido en que nosotros lo entendemos, no. Pero ahí es donde quiero yo engarzar la reflexión, partiendo de un texto que es el que da pie al tema, un texto de Platón. Platón, en el Fedón, nos presenta a Sócrates que está a punto de morir, y Sócrates, esperando que le lleven la cicuta, reunido con sus discípulos, en un momento dice que él en toda su vida nunca ha hecho música, porque ha entendido que lo que oía que su daimon le decía, su daimon entendámoslo como su ángel custodio, ¿no? Lo que su daimon le decía constantemente cuando le decía, Sócrates, haz música y persevera en ello, se refería a aquello a lo que él se dedicaba constantemente, esto es, a la filosofía, porque, dice Sócrates, siempre he entendido que la filosofía es la más alta música, o la música mejor, la música superior. Esta expresión de Sócrates es la que da pie al tema como lo quiero plantear. ¿Qué es esto de la filosofía como una música superior? Para entender esto tenemos que explicar brevemente qué es la música en ese sentido griego clásico en que aparece en el texto de Platón. Tampoco es lo que nosotros entendemos por música, porque nosotros música lo relacionamos con lo que acabamos de oír. En cambio, para un griego clásico, música significa primeramente aquello que está inspirado por las musas, o que está inspirado por la musa. Y por musas entendamos seres intermedios entre la divinidad y los hombres,
que recogen un canto de alabanza que está en el cielo y lo introducen en la tierra para que los hombres puedan participar de ese canto. Este es el punto de partida. O sea que el concepto de música en la concepción griega clásica nos lleva a una conexión entre lo divino y lo humano, mediada por un canto que primero que nada está en la altura del cielo y después desciende a la tierra para que los hombres lo aprendan y puedan plegarse a ese canto. Según esa misma concepción, si los hombres no se adhieren a ese canto, no pueden vivir humanamente, sino que se bestializan. En cambio, si se unen a ese canto, cumplen con el destino que tienen en el orden del universo. Este concepto de la filosofía como más alta música nos llevaría pues a la idea de que la filosofía, como amor de la sabiduría, es una música superior a la música vulgar. ¿Qué entiende Platón por la música vulgar? Es lo que nosotros llamaríamos la poesía, que al mismo tiempo se cantaba. Eso sería la música vulgar. Y la filosofía aparece como una música superior, como una música más perfecta. Y la razón de eso está en una sola cosa, en que la filosofía, por ser amor a la sabiduría, está centrada en la verdad, en el conocimiento de la verdad y en el servicio a esa verdad conocida. Esta noción es la que nosotros podemos analogar al orden sobrenatural. Si nosotros queremos enfocar teológicamente esta idea por analogía, ahora esa noción griega de la música nos lleva en la tradición bíblica a una cosa totalmente distinta, que es una palabra revelada. Esa también viene de lo alto, porque tiene su sede en la sabiduría de Dios y se comunica a los hombres por una mediación que hace que la palabra que ciertos hombres pronuncian sea al mismo tiempo palabra humana y palabra divina. Es decir, sea principalmente palabra de Dios e instrumentalmente palabra humana. Y ahí están los profetas, en el Antiguo Testamento. De modo que la profecía del Antiguo Testamento y toda palabra inspirada, y especialmente todo canto inspirado, serían un análogo de esto que acabamos de hablar. Pero también toda palabra inspirada como un análogo superior a la propia filosofía, porque ya no se trata de una verdad alcanzada en el empeño discursivo de la inteligencia humana, sino de una verdad donada por la profecía divinamente inspirada. Pero esa misma línea de la revelación bíblica llega a su culminación en una instancia que supera toda la profecía. Porque como dice el comienzo de la epístola a los Hebreos, Dios, que en otro tiempo habló a nuestros padres por medio de hombres enviados por Él, llamados profetas, al llegar este tiempo nos ha enviado a su único Hijo. Y ese único Hijo es la palabra eterna de Dios. Y ahora la música es una cosa más alta todavía, porque el Logos encarnado nos comunica una música que solo Él ha podido oír, porque, como Él mismo dice, a Dios nadie lo ha visto jamás, solo el Hijo unigénito que está en el seno del Padre lo ha revelado. Ahora nos remontamos a la Trinidad. Toda la vida de Monseñor Juan Carlos Ruta, como vida de cristiano, de sacerdote y de teólogo, está centrada en la Santísima Trinidad. Y su obra principal se titula La Santísima Trinidad en sí misma y en y con nosotros. Y ese ritmo de la síntesis teológica suprema del Padre Ruta, la Santísima Trinidad en sí misma y en y con nosotros, que es el enfoque de cualquier mente teológica, pensar a Dios, al Dios uno y trino, que se nos ha revelado en Cristo, y desde Él
contemplar toda la realidad creada y todo el designio de Dios sobre la creación, y por lo tanto el sentido mismo de nuestras existencias. Eso es lo que centró toda la trayectoria contemplativa y también apostólica del Padre Ruta. La Trinidad Santísima nos aparece así como la fuente suprema de toda música, de una música superior a cualquier otra, que es esa música que es Dios mismo en sí, en esa comunicación eterna, perfectísima, en la que el Padre se dice todo entero en el Hijo, y el Padre y el Hijo expiran al Espíritu Santo, que es el amor que los enlaza eternamente. Partiendo de aquí, quiero destacar 3 puntos de reflexión. Primero, la teología como más alta música. Segundo, la poética teológica de Monseñor Ruta como la más alta música. Y tercero, la más alta música en la liturgia y en la transfiguración del hombre y del cosmos por su ritmo trinitario y por el ágape trinitario. En estos 3 puntos de reflexión quiero inscribir el memorial que pretendo hacer ante ustedes de la figura del Padre Ruta en el centenario de su nacimiento en la ciudad de La Plata, un 30 de noviembre de 1918. Primero, la teología como la más alta música. Monseñor Ruta se encuentra con la teología en el seminario de La Plata que cursa, desde su ingreso en el año 38 hasta el año 43-44. En ese seminario se encuentra con 2 figuras que son sus maestros de teología, 2 figuras inspiradoras que lo guían para toda la vida. Uno es el teólogo dogmático, especulativo, Monseñor Enrique Rauch, y el otro, el biblista, Monseñor Juan Straubinger, que precisamente en esos años del seminario del Padre Ruta llega a La Plata y empieza a realizar su traducción completa de la Biblia, de los libros de la Sagrada Escritura del Antiguo y Nuevo Testamento, de las lenguas originales al castellano. Tarea en la que contó durante varios años consecutivos con la asistencia de Monseñor Ruta, que lo ayudó tanto a revisar su estilo, porque claro, Straubinger la lengua materna de Straubinger era alemán, y en el castellano no se sentía del todo seguro, entonces literariamente le hacía leer los textos traducidos para que le diese algún consejo si le parecía. Pero además se encargó de redactar, bajo la indicación y la guía de Monseñor Straubinger, las copiosas, abundantes, luminosas notas que acompañan a la traducción del alemán. Del alemán que era Straubinger, quiero decir, no traducción desde el alemán, traducción hecha desde las lenguas originales al castellano, ¿no? En esta dualidad hay también un problema potencial y una riqueza, porque a lo largo de la vida de Monseñor Ruta, la teología se va a hacer, y ya venía haciéndolo desde esa época, cada vez más especializada. Y entonces una cosa son los teólogos sistemáticos, otra cosa son los biblistas. Y esa disociación es en realidad una cosa sumamente perniciosa para el hábito teológico, porque el hábito teológico, como todos los hábitos de la inteligencia, perfeccionan a la inteligencia en la medida en que son un hábito, en la medida en que tienen unidad. Y este es un tema central de la preocupación de Monseñor Ruta a lo largo de toda su vida, ya desde el descubrimiento de esta tensión, digamos, entre biblismo y teología especulativa, como si fuesen 2 cosas separadas que no se podían fusionar, o especialidades que de alguna manera eran una extrínseca a la otra. Y lo que él trató a lo largo de toda su labor teológica fecundísima fue unir esas 2 dimensiones fundamentales de la teología positiva, que parte de la indagación rigurosa, sistemática también,
del sentido de la palabra de Dios y de las fuentes de la tradición, y por otro lado la sistematización teológica. Y de hecho, una cosa sin la otra no puede vivir la especulación teológica sin las fuentes, y las fuentes no se pueden entender sino desde una perspectiva sistemática, unificada, que forme un hábito de contemplación teológica y permita leer los textos, tanto de la Escritura como de la tradición, en el sentido propio que tienen, porque han dimanado de mentes iluminadas por la sabiduría de Dios, que es una, que tiene una unidad perfectísima, que la inteligencia humana no puede ser más que tratar de participar en alguna medida finitamente y por lo tanto siempre deficientemente. Pero la teología se conecta con eso de la más alta música que decía ya el filósofo por otra cosa. La teología es pasión por la verdad. Dice Monseñor Ruta, refiriéndose a esto, lo siguiente. Nuestra vocación, amigos, es vivir la verdad en el amor. Aquí está tomando un texto de San Pablo. Vivir la verdad en el amor para nosotros y vivir la verdad en el amor para los demás. En definitiva, vivir la verdad significa ser una verdad, ser un rayo de la eterna verdad de Dios. Y cuando digo ser una verdad, quisiera que quedara bien en claro que quiero decir que somos una verdad cuando llevamos toda la luz de Dios, pero con la conciencia clara y segura de que nosotros, por nosotros mismos, somos sombras que empalidecen la luz. Ser verdad significa no solamente saber mostrar que tenemos la verdad de Dios en nosotros, sino también saber y aceptar que tenemos la pobreza y la roña de nuestra propia humanidad herida. Ser verdad significa llevar la verdad a los demás, no como una insolencia que se grita. A veces nosotros, sacerdotes y católicos, nos sentimos tan dueños de la verdad que nos sentimos como los propietarios de la verdad y la gritamos como un insulto. La verdad se lleva como un servicio que se presta, como una humildad que reconoce su propia deficiencia. La verdad nos juzga y se proclama juzgándonos nosotros mismos y no juzgando a los demás. No somos poseedores de la verdad de una manera definitiva, de golpe. Cada día debemos convertirnos a la verdad. ¿Qué necesidad tenemos nosotros, los cristianos, de convertirnos cada día a la verdad? Quizás el cáncer que más corroe nuestra vida cristiana es esa falta de conversión a la verdad, esa falta de entrega, de un abalanzarnos hambrientos y sedientos a la verdad, de hundirnos cada día más en la verdad. No nos hace cristianos la simple proclamación de la fe, nos hace cristianos de veras esa pasión por la verdad. Nos hacemos verdaderamente vivientes la verdad en la caridad cuando vemos a la verdad con toda el alma, cuando todo nuestro ser, cuando todas nuestras palabras y nuestros gestos están en lucha por impregnarse de la verdad, para ser una verdad divina y una verdad humana al mismo tiempo. Pero la verdad la debemos tener en nosotros de tal manera metida, debe ser en nosotros una fuerza ígnea tal que aunque nosotros mismos quisiéramos no decir la verdad, no decirla por los embates que vienen de afuera o no decirla por la conciencia de nuestra propia mentira interior, la verdad haya entrado tanto en nuestra existencia que no podamos callarla. Este texto que acabo de leer nos sitúa en una dimensión de la verdad que es al mismo tiempo la verdad objetiva que el teólogo contempla y de la que tiene que impregnarse todo cristiano, y la vida misma hecha de la verdad o hecha esa verdad. Y ahí es donde aparece el primer aspecto que yo quería destacar de esta música suprema de la teología. La teología hace que nosotros veamos la realidad desde el pensamiento de Dios. Y la unidad de la síntesis teológica es lo que pone en nuestra mente esa luz,
una luz que no viene de nosotros, que viene de la palabra de Dios, que viene de la revelación, que es participación en la sabiduría divina y que recibimos en su raíz y germen en la gracia del bautismo con el hábito sobrenatural de la fe. Esa mirada que la teología trata de profundizar, ahondar, esclarecer, es la que nos permite empezar a ser partícipes de la verdad para que toda nuestra vida se llene de esa verdad y llegue a impregnarla de tal manera que, como dice el texto, no podamos callarla aunque nos cueste decirla. Pero esta verdad que hay que participar es exigente para el hombre precisamente porque viene de Dios. No es una verdad a nuestra medida, es una verdad que nos traspasa, que nos trasciende y que por lo tanto nos arrebata constantemente hacia dimensiones de existencia, de pensamiento, de vida que nos exceden, que nos rebasan. Es una verdad a la que tenemos que entregarnos, como dice ahí, porque si no nos entregamos a ella, si no nos dejamos transformar por ella, esa verdad no puede vivir en nosotros. Pero esto no implica, este concepto de la verdad vivida, no implica en modo alguno la ausencia de la exigencia, de la inteligencia que escruta la verdad, y ahí está la teología. Uno de los aspectos más luminosos, creo yo, para nuestros tiempos de la figura de Monseñor Ruta, de su testimonio de teólogo, es el rigor objetivo en la búsqueda de la verdad teológica. Porque la palabra de Dios no es algo que tengamos que acomodar a nuestras conveniencias, no es algo que nos sirve, es algo a lo que hay que servir. Y la primera manera de servirla es respetarla. Y no se la puede respetar si no se la conoce, si no se hace el esfuerzo constante de conocerla cada día mejor, cada día más, porque conocer esa palabra es conocer a Dios y dejarse formar por la luz que viene de Dios. Y esto creo que es hoy día un testimonio valiosísimo, fundamental. En eso Monseñor Ruta es un testigo fiel de lo que es la tradición cristiana desde su origen. Esa entrega fervorosa a recibir la luz que viene de la palabra de Dios, escudriñándola con todo el esfuerzo de la inteligencia humana y abriéndose a su trascendencia soberana, a su luz estremecedora y superadora de toda razón. Si recordamos nosotros los cursos de Monseñor Ruta y sus homilías y su esfuerzo por entender la palabra de Dios constantemente y cada día más y cada día mejor, y como aún en clases de los últimos cursos que dio decía, refiriéndose a ciertos textos de la Escritura, esto recién estoy empezando a entenderlo, ¿no? Cosas que uno decía, son textos que hemos oído, él mismo decía, son textos que hemos oído 20 veces, 50 veces, 100 veces, pero entendemos lo que dicen. Entendemos, quiere decir, objetivamente hemos llegado a entender qué es lo que dice acá la palabra de Dios, y ese esfuerzo constante, permanente, incansable, diría yo, ¿no?, está basado en el amor de Dios, porque el esfuerzo de la inteligencia no vive si no hay amor. Y ahí está la otra analogía, ¿no? La filosofía es amor de la sabiduría. Pues bien, los padres de la Iglesia y los monjes de los primeros siglos decían que los cristianos son los únicos que merecen realmente el nombre de filósofos, porque son los amantes de la sabiduría divina que se les ha manifestado en Cristo. La poética teológica nos lleva a una segunda dimensión de la más alta música, porque el esfuerzo riguroso del pensamiento teológico, que es ciencia, no alcanza a satisfacer la plenitud del espíritu humano ni de la vida humana, porque la ciencia se mueve en una región de abstracción, de rigor argumentativo, de principios universales. Y la vida humana también implica la concretud. Y entre la teología y la poesía hay varios puntos de relación. Ese es un tema que yo he desarrollado en otra conferencia hace años, y al mismo tiempo está plasmado esto en uno de los capítulos del libro Juan Carlos Ruta, el teólogo de La Plata, cuando se habla de la poética teológica de Monseñor Ruta, las conexiones que hay entre teología y
poesía y por qué el teólogo de alguna manera está llamado a devenir poeta. Pero no quiero entrar hoy en eso, sino simplemente recordar a Monseñor Ruta también como poeta teológico. Poeta sin más, también está bien, por supuesto, porque es un poeta sin duda, pero es un poeta teológico, o es un teólogo poeta, como ustedes quieran, porque toda su poesía es hondamente teológica, trate de lo que trate. Y quiero leer también, para ilustrar este segundo punto, un texto que compuso el padre Ruta estando en Alemania. Está fechado en Stuttgart el 4 de enero de 1952. Este texto se publicó en la revista Ecos de la Voz del Consejo de las Jóvenes de Acción Católica de La Plata y reapareció en la publicación que se llamó Ecos de la revista La Voz del Consejo, y reapareció en la publicación de homenaje a Monseñor Ruta que hicieron las jóvenes muchos años después, que se llama Ecos de la Voz del Consejo, ¿sí? Dice así este texto que se llama Lírica del Mate. Cimarrón amigo, déjame decirte unas palabras. Esta tarde de invierno, mientras nieva, cómo me gustaría conversar contigo. Fue de golpe que se me despertaron las ganas al sentir tu amargor como un mensaje de patria. 42 días llevamos en yunta, los dos solitos, entendiéndonos a ratos. Mate, qué incomprensible eres para todos los que no llevan aire de pampa en sus almas. En la ágil estampa que te dio el Señor, eres como un símbolo de nuestro espíritu abierto. Tú me llevas al mundo de los que Dios me dio por hermanos e hijos en la tierra grande. En trenes, barcos y hospedajes hemos hecho rueda con los ausentes. La verde savia de tus entrañas generosas me da la ilusión de la presencia argentina. Te has metido tan adentro en mi vida que eres como un torrente que la irriga y la vigoriza. Charlas apostólicas, planeos de conquista, horas de estudio, peña amistosa, reunión de familia, todo contó contigo, surtidor pampero. Con orgullo te llevo y te muestro, porque no hay rival para ti. Sigamos amigos, mate generoso, que te gastas por mí como una lección de hombría, que ser hombre a lo criollo es darse sin pedir nada, sin calcular la entrega. Esta tarde extranjera somos dos para todos y para todos bastamos. Aires de vidalas, de cuecas y de zambas se enriedan en tu torso y se desgranan al viento. Las oigo, las recojo y las callo. Amargo y fuerte, silencioso y fiel, sencillo y noble, así tu estampa y así te quiero. Este texto acerca del mate contiene una altísima música que liga las cosas más cotidianas a las misiones más elevadas que el hombre puede tener en la tierra por vocación divina. Es un mate que vincula al hombre con la patria de la tierra y al mismo tiempo con la patria del cielo. Y precisamente la música, que está llamada a dar sentido a las cosas, a manifestarnos el sentido de las cosas, recibe su altura de la fuente de la que emana. Y por eso la poética teológica es parte de la más alta música. En la poesía, la palabra humana se conecta con el misterio, se conecta con la vida y se conecta con lo más concreto y singular de la existencia personal. Pero en la medida en que es teológica esa poesía, sigue vivamente conectada con las fuentes de la revelación que hacen existir a la más rigurosa teología sistemática, pero al mismo tiempo a estos
a estas expansiones, iba a decir desahogos también, del alma del hombre que mientras peregrina está con los pies en la tierra, pero que está llamado como cristiano a tener su corazón y su mente en las alturas. Pero Monseñor Ruta es teólogo siendo sacerdote y la teología es una vocación particular dentro de su vocación sacerdotal. Por eso, esa más alta música de la contemplación teológica, de la poesía teológica, tiene su fuente y su culminación en la más alta música de la liturgia, porque Monseñor Ruta es un teólogo que al mismo tiempo es un liturgo, y otra de los ejes de su reflexión está en esta unidad vital insoslayable entre teología y liturgia. Porque si la teología es parte de la actividad vital de la Iglesia en el tiempo, y la fuente y la cumbre de esa actividad es la liturgia, entonces la teología y la liturgia deben ir unidas profundamente. En la liturgia nosotros estamos llamados a recibir la vida que se nos da por la gracia de Cristo. Y estamos llamados a celebrar el culto que le debemos a Dios. Por eso la liturgia es al mismo tiempo descendente desde Dios a nosotros y ascendente desde nosotros a Dios. Tiene el ritmo de la bendición, que desciende de Dios a nosotros y después de nosotros sube a Dios. Por eso la liturgia es fundamentalmente doxología. Y ese es un término, doxología, que significa en griego palabra de glorificación. Cuando hablamos en liturgia de doxología, hablamos de fórmulas de glorificación de Dios, de las cuales la más común y frecuente es el gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Pero hay doxologías más extensas, como el himno de gloria. Y está la doxología con que culmina el canon de la liturgia eucarística. Las doxologías, o sea, las fórmulas o las palabras que glorifican a Dios en la Iglesia, en la liturgia son siempre doxologías trinitarias, es decir, que cantan la alabanza del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y acá retornamos a la fuente primera de esta más alta música. En la liturgia nosotros, por Cristo, con Él y en Él, glorificamos al Padre en la comunión del Espíritu. Y por lo tanto ese ritmo de la liturgia abraza toda la existencia del cristiano y es lo que debe hacer, como abrazó la existencia entera de Monseñor Juan Carlos Ruta. Es decir, en la liturgia aprendemos a vivir desde la Trinidad, en la Trinidad y para la Trinidad. La liturgia además abarca en sí la totalidad de la creación. Toma las cosas del mundo para hacerlas instrumentos de la acción sacramental, es decir, de aquella acción por medio de la cual Dios consuma la creación por la gracia de su Hijo unigénito. En esa actualización de su misterio pascual que es cada celebración litúrgica. Y por lo tanto en la liturgia también tenemos la raíz y la culminación del reino, es decir, de esa transformación de todas las realidades creadas por Cristo en la unidad del Espíritu para alabanza y gloria del Padre. Y por último, la liturgia tiene también como música un carácter escatológico, un carácter final, porque donde está presente Cristo está presente el fin, en el sentido de que, como dice el Evangelio de Juan, en Él el juicio ya está realizado, porque estamos llamados a la salvación por Cristo. Y esa salvación es, y esto lo decía Monseñor Ruta en la última clase del curso que dedicó en el año 2002 a las parábolas de Jesús, la salvación es eso que nosotros necesitamos, eso que tenemos que recibir del buen samaritano que es Cristo. Y recordar la vida de Monseñor Ruta es recordar la vida de alguien que
puso su existencia entera para que fuese instrumento del buen samaritano, que es Cristo. En esa última clase, Monseñor Ruta explica la exégesis más tradicional de la parábola del buen samaritano, que dice eso precisamente: el buen samaritano representa a Cristo. El levita, el sacerdote y el levita que pasan y no se detienen, representan a la antigua alianza en su impotencia por salvar, mientras que Cristo es el buen samaritano que es capaz de ofrecerle al hombre la salvación. Y lo que nosotros estamos necesitados de recibir es eso, dice el Padre Ruta, ese don de la salvación que nos viene por Cristo. Y en cada uno de estos puntos yo creo que lo que he tratado de hacer es que cada uno trajese a su memoria lo que las pobres palabras que yo he tratado de expresar pudiese hacerle recordar de las palabras y de la personalidad del Padre Ruta. Y para terminar esta conferencia, los invito a ustedes a oír unas palabras suyas al final de esta clase que acabo de nombrar, la 11ª clase del curso Las parábolas de Jesús. Él termina de explicar la parábola e introduce como despedida del curso el recitado del Padre Nuestro en arameo, porque a lo largo del curso se ha referido muchas veces al trasfondo arameo de las parábolas, ha hecho hincapié en eso y en cómo eso puede ayudar a entender algunas parábolas. Y el curso culmina con el rezo del Padre Nuestro en arameo. Y eso y lo que sigue complementando a eso es lo que vamos a oír a continuación. En hebreo es Abba, este es arameo, Abba. Ahora rezamos todos juntos. Bueno, lo leo una vez y después lo leemos todos juntos. It Kadash Shemach. La S para arriba con ese concepto es She. Tete Malhutá, venga tu reino. Malhuta es el reino. Bueno, Tete Malhutá. Laman Delinjar. Anan Yomaden. El Padre Nuestro de cada día, hija. Ushek es casi muda la E. Ushbok Lan Jobaín. Que dice Baknan Deja Yabaín. Bená Teelinan. Dención. Hay que darle un poco de ritmo. Yo no tenía invitado al padre, es muy lindo oírlo si lo hubiera traído a la U, al padre ortodoxo, pero solamente para eso, porque tiene un cierto ritmo. El ritmo está dado por los acentos y por esas divisiones que hay, las rayitas. Entonces lo leemos ahora, lo rezamos de despedida. Abba y Kadash Shemach. Tete Malhutá, Laman Delinjar, Aplan Yomaden, Ushbok Lan Jobaín, Kedish Baklan, Le Hayabaín, Verá Taelinan Denición. Fíjese, claro, para nosotros el ritmo es muy difícil, ¿no? Pero aquí tiene traducción. Padre bien amado, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Responde literalmente: nuestro pan para mañana, dánosle hoy. Los samaritanos son los únicos que han conservado esa significación. El pan ese, el pan de mañana, ese es la man de Nijar. Jablan y Yomaden, el pan de mañana, dánosle hoy. Porque es el pan escatológico, el pan del reino definitivo. Es la única versión que mantiene el sentido escatológico del Padre Nuestro. Todo después de las ejes y después, hermosa. Yo tenía un libro precioso, un día se lo presté a mi amigo íntimo y querido, Sirote, dice que no, y que así discutido, pero nunca me devolvió. Bueno, de cualquier manera, era un libro, no, yo lo quiero mucho, está en el cielo, pero no digo que me lo afanó, pero no se dice eso, no hay que hablar así, hermano. Después no voy a decir que yo le digo, esa monja vieja se dice, esa hermanita que es joven hace más años que nosotros. No después digan sobre yo que yo le enseño a hablar mal,
excusan a mí, yo no digo esas cosas. Cuenta, hermano, bueno, vamos a poner niña a esta jovencita. Bien, todos han tratado de interpretar el pan supersustancial, el san espiritual. Todos los padres, todos los exégetas. El único que mantiene sentido es el arameo y los exégetas que hacen el comentario sobre el arameo. El pan de mañana. El pan de mañana, sí, el pan último final, es el reino. Y otra cosa además, la última pedida, no nos dejes caer en la tentación. Felata enaj desinión. En griego es peinamos, es tentación. No es la tentación que tenemos nosotros, es la tentación de la desesperación al fin del mundo. Un año di un curso sobre Padre Nuestro y tendría que volver a darlo, pero bueno. La verdad es que se lo lleva a la casa, lo practica y el año que viene, si Dios quiere, lo volvemos a leer. Ahora tengo que terminar porque quiere dar los diplomas, ¿no? Buen sentido. Pero de cualquier manera, si Dios nos da gracia, fuerza, bueno, si vivimos. El 27 de marzo comenzamos. Y quiero explicar por qué. Nosotros siempre comenzamos los cursos después de Pascua. Porque me parece que Cuaresma hay que dedicar exclusivamente a Cuaresma. Pero ¿qué pasa? El año que viene, la Pascua cae muy tarde. Si empezamos después de Pascua, nos va a agarrar pleno invierno. Y no sé si podremos hacer 2 cursos. La idea nuestra es hacer 2 cursos de 12 y 12 como esta. De manera que el que pueda, el que quiera, el que se acuerde, el 27 de marzo, Dios mediante, estamos acá. Y ahora hable, ¿qué quiere hablar? En nombre de los alumnos, Monseñor, Muchas gracias. este pequeño recuerdo. Bueno, gracias, ahora hemos impuesto acá. Muy lindo, a Jerusalén. Jerusalén. Bueno, muchas gracias, che. No, es de todos. Gracias. Y bueno. Acá hay una pequeña ofrenda que la hemos juntado entre todos para que usted pueda publicar el 5º tomo de Jesucristo. Gracias. Está en prensa, sí. Gracias. Entonces, bueno. Bueno. Muchas gracias. Voy a tratar de mantenerme de pie para el que viene, ¿eh? Bueno. Sienta que
gracias. Sacerdotal. Muchas gracias. 58 aniversario le pedimos la bendición Muchas gracias. sacerdotal que nos ayude a aprovechar lo que nos enseñó. Bueno. ¿Qué quiere que vea? Bueno. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta pronto.